Debido a las inundaciones aquí en la ciudad de Progreso, hoy vamos a convertir nuestra escuela bilingüe en un albergue de emergencia. Buenos días a todos. Ayer logré ir en lancha a los ex campos bananeros. La situación está mucho peor de lo que habíamos pensado. Los lugares que eran bien afectados por ETA y OTA está igual a la situación. La escuela de Paraíso que hemos construido está el agua hasta el techo. Habían varios que hasta estaban peleando por agua cuando fuimos porque no habían tomado agua en días. Y decidimos convertir 3 aulas en nuestra institución a un albergue de emergencia. Necesitamos unirnos como un equipo junto con los alumnos, los maestros, todos los directores de los diferentes proyectos que están aquí hoy. Tenemos que mover todas las camarotes para las 3 aulas, rehabilitar las duchas, tenemos que tener la cocina preparado. No tenemos mucho tiempo. Para poder ver con respecto a lo de los fondos, ¿verdad? Mira, no sé cómo vamos a financiar esto, pero vamos a montar una campaña. Ya vamos a abrir una página, aquí les dejo el link, lo vamos a lograr, vamos a buscar los fondos ahorita. Aquí estamos con Nicole y Juanita, 2 alumnas que nos apoyaron bastante el año pasado durante ETA y OTA en el albergue. ¿Cómo es la sensación ahorita de vuelta estamos? Me siento orgullosa de Vía Soleada y la escuela bilingüe que va a poder ayudar. Excelente, Nicole. Juanita, ¿cómo es la sensación ahorita en su corazón? Pues la verdad es que es algo bueno. Sabemos de que ahorita Honduras está en un proyecto vulnerable. ¿Cómo se siente siendo una tigre? 100% orgulloso. Muy bien, excelente, Juanita. Gracias, chicas. Yalena, ¿cómo es la sensación? Triste y también con ganas de sacar lo mejor de nosotros para poder ayudar a todos los afectados. ¿Qué están aprendiendo nuestros niños de aquí del hogar a través de ese trabajo? Solidaridad, gratitud, empatía, sí, y amor por el prójimo. Ingrid es de una iglesia de la colonia Cárcamo aquí en Progreso. Miel. ¿Cómo están respondiendo las iglesias en esta crisis? Se están también solidarizando con esta ayuda porque no sabemos, hoy son ellos y mañana podremos ser nosotros. Aquí estamos con Don Marco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para preparar? Tenemos que habilitar las duchas, también la pila, los lavanderos. ¿Cuántas horas tenemos? 4 horas. ¿Cree que pueden lograr hacer eso? Porque ya hay muchas personas que están listos para venir. Y lo vamos a lograr. Pero no tengo la llave, ¿eh? Pero, oye, ¿qué? ¿Qué inventó el Ocho? Vamos con mover los camarotes aquí afuera y los pequeños van a moverlo para allá. Último, y ahí van como... Avi, ¿cómo se sienten los brazos ahorita? Bien. ¿Bien? Sí, venimos empezando. ¿En qué grado está? 7º. ¿Cree que lograremos mover 90 pupitres, sí? Sí. Bueno, pues grandes alumnas que tenemos, no solamente son fuertes mentalmente, físicamente son bien preparadas. Bueno, en la parte de atrás de nuestra escuela habíamos instalado duchas el año pasado. Toño, cuéntanos cómo está el estado de las duchas. La ducha está bien, lo que tubería siempre se ve igual, lo que hay que remodelar lo que es la madera, la que está podrida. Y cambiar el nylon. Sí. Tenemos 7 más 7, 14. 14 duchas. Sigue cargando. Increíble, nuestras alumnas. Aquí estamos con Sandy, nuestra psicóloga de la escuela. Muchos niños vendrán con trauma de la situación. Sí. ¿Cómo cree que podríamos atenderlos psicológicamente? Vamos a hacer todo lo posible para poder apoyar a esos niños que van a venir en diferentes situaciones, ¿verdad? Vamos a preguntar a nuestro guardia ángel, Doki. Es un Doki que rescatamos de la calle hace un poco. Bien tranquilo ese man, bien tranquilo. ¿Para qué sí, Doki? Y está la aula ahorita, bien cargada de cosas. Tenemos 4 horas para convertir esto en un albergue. Aquí estamos con Carlos, uno de los practicantes del Instituto Perla. Exactamente. ¿Cómo es la sensación llegar a hacer práctica y de repente tenemos que convertir nuestra escuela en un albergue? Es terrible pensar que otra vez sucedió, porque yo viví en los campos bananeros. Bueno, entonces otra vez vivir lo mismo es muy desagradable, la verdad. Pero aquí estamos ayudando en lo que podemos. ¿Cómo es la sensación 2 veces en 2 años? Sí, bueno, increíble, va. No podemos hacer nada con la naturaleza, pero bueno, estamos por apoyar a las personas. Sí, está temblando, Chilo, vamos. Disculpe, estamos entrevistando a Chilo y cargando esa gran cosa. Aquí estamos con nuestra profe. Bueno, va a ser un cambio para los niños, tener que mover de la aula donde se han acostumbrado. ¿Cómo va a ser la reacción de ellos, creen? Se van a sorprender, pero todo depende de la adaptación. Más de que los niños son súper flexibles. Sí, la verdad que sí. Entonces van a sentir diferencia, pero vamos a hacer que el lugar se mire como en su aula anterior.
Silvia, ¿cómo es la sensación ver todos los alumnos y maestros unidos por esta causa? Es emocionante porque lo que estamos haciendo es para ayudar a las personas que lo necesitan y a través de nosotros dar el ejemplo para que nuestros estudiantes nos sigan, eso es increíble. Hoy todos somos Honduras. Claro que sí, todos somos Honduras y todos somos Villa Soleada. Ya estamos con algunos camarotes ya. Son camarotes que normalmente usamos para los voluntarios que vienen de diferentes países. Javier es uno de nuestros agentes de construcción. Hemos estado trabajando en la aldea Buen Samaritano en La Lima. Está detenido la construcción. Está detenido hasta nuevo aviso. Aquí estamos con los maestros que también tienen que preparar tareas virtualmente para nuestros alumnos. Vamos a preguntarles cómo va. Disculpe, profe, cuéntanos cuál es el proyecto de hoy. Estamos organizando lo que es las tareas para que los alumnos puedan trabajar toda la semana. A pesar de la emergencia, ellos siguen trabajando. ¿Verdad que sí? En esos tiempos, cuando uno anda estresado, uno anda con mucha ansiedad, ¿cuál es el mejor ejercicio para...? Hacer yoga, claro que sí. El yoga nos ayuda a concentrarnos. Aquí en Progreso, ¿dónde puede hacer yoga? El primer estudio de la Ciudad del Progreso está ubicado en la Plaza Toledo, que es salida Santa Rita, frente a la pulpería Motagua, ahí no hay pérdida. Y ahí los estoy atendiendo, de las 4 de la tarde pueden llegar. Profe, muchas gracias. La mejor profe de yoga aquí en Honduras. Aquí están las colchonetas listas, ya son 30, no sé si viene 20, 30, 45 personas. Vamos a confiar en nuestro equipo y los alumnos que van a tener todo preparado aquí. Vamos a los albergues aquí en Progreso. Bueno, ahorita vamos a entrar a la escuela Pedro Amaya aquí en el centro de Progreso. Cuéntanos cómo está la situación, quiénes son las personas que están albergadas aquí. Aquí estamos ahorita albergados, ¿verdad? Diferentes comunidades como es Finca 4, Finca 8, Las Chumbas y Río Chiquito. Tenemos un aproximado de 350 personas. Tenemos ya una cocina comunitaria para todos ellos, con alimentación para que cocinen para todos los albergados aquí. ¿Cuáles son las necesidades más grandes que tienen ustedes aquí? Por parte de la municipalidad pues se ha tratado de darle colchoneta a la mayor parte de la cantidad de las personas, pero ha sido insuficiente. Hay todavía aproximadamente de algunas 14 familias de las recién llegadas. Si en algo podría hacerse alguna ayuda sería con algunas colchonetas. Aquí estamos con unas madres de familia que están lavando la ropa para la leche de los bebés. ¿De qué comunidades vienen? Río Chiquito, que son 14 familias las que habemos de Río Chiquito en esta escuela. ¿Cuánto tiempo calculas para que puedan volver a las comunidades? 2 meses. 2 meses mínimo. Depende de la comisión del Valle de Sula, porque recuerde que son los encargados de reparar esos bordos y mientras nos reparan los bordos nos podemos ir. Pero ya habían reparado después de esta iota. Sí, pero con arena. ¿Qué material tienen que hacer los bordos? Es que es tierra normal, mi hermano, no arena. Cuéntanos de cuál comunidad vienen. De Las Chumbas. De Las Chumbas. Qué es triste uno estar aquí. En esta iota, ¿cómo estuvo su experiencia? También igual lo había pasado. ¿Y tuvo que buscar albergue o que quedabas allá? No, aquí del albergue. 2 veces en 2 años, con todos sus nietos. Así es. Los bordos están destruidos todos y así no los podemos ir ahorita porque hay corrientadas de agua. Alder, cuéntanos de la situación en el albergue. ¿Cómo están el día a día para ustedes? Primeramente, que dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Y en todo. La verdad, pues no es fácil estar aquí. En cada aula albergamos a cerca de 9, 10 familias. 9, 10 en cada aula. En cada aula. Máximo de unas 30 personas por aula, ¿verdad? Incluso hay aulas que tienen más todavía. No pudimos salvar casi nada porque no pensábamos que iba a llenar hasta arriba. Nayeli, ¿de cuál comunidad viene? De la aldea Las Cuchillas. ¿Cómo está durmiendo en las noches los niños? ¿Cómo van? No, pues ahí más o menos en las colchonetas y algunos en los pisos, pues ahí lo estamos acomodando. ¿Algún mensaje para las personas que tal vez pueden traer colchonetas? Que los ayude. Nosotros estamos totalmente inundados ahí. ¿Cuál comunidad? Vengo de Las Cuchillas. Hermanito, calma de males que yo hasta la vista me afecté. ¿Qué pasó con el ojo? En un palo fui a pegar y... ¿Durante esta semana? Sí, mire, ando enfermo ahorita. Aquí estamos en la cancha donde los niños están jugando. ¿Cómo pasan el día los niños aquí? ¿Qué pasan haciendo los niños? Jugando fútbol. Qué bien, qué bien. ¿Pero tienen balones? ¿No tienen balones? No. Okay. Tienen cancha, pero no tienen balón, entonces sí. Cada aula tienen sus 10 familias, entonces ellos se distribuyen, ¿verdad? Y ellos mismos
se elaboran su comida para darles alimentación a cada aula. Lo de la cocina, ¿verdad? Una estufa industrial con su chimbo. ¿Cuántos albergues hay en Progreso ahorita? Hay 17 albergues, este es el más grande, hay verdad con 350 personas y los demás están en diferentes comunidades. Con el apoyo de la alcaldía tiene bastantes raciones de comida que van a durar, pero recuerda que son más de 300 personas. Abuela, ¿de dónde vienen las familias de aquí? De las Chumbas venimos. Cuéntame de la situación aquí, ¿cuántas personas están en esta aula? Aquí hay como de 40 a 50 personas hay acá. ¿Cómo ha funcionado la situación de comida? Pues estamos bien por la gracia de Dios porque los han servido. Con muchas familias, albergados, más de 300 personas. Néstor, ¿de qué comunidad vienen? De las Chumbas. ¿Han podido ir a ver cómo está la situación ahí? No hemos podido ir, vamos a esperar unos 3 días. Supuestamente ahí está lleno, no llegaba al techo el agua, dicen. ¿Cómo es la vida para ustedes aquí día a día, aquí en el albergue? Aquí estamos hablando de cerámica porque nosotros no nos han traído colchones. El alimento a veces viene, pero como le digo, es que hay que aguantar. Tenemos una hermana especial de 48 años, necesitamos pámperes y si traen, pero el más fuerte agarra. Sí, yo conozco a usted, ¿verdad? No sé. ¿De qué comunidad viene? De Río Chiquito. Sí, claro que sí, nosotros construimos la escuela allá. Podemos ver cómo está la situación, vamos. En esta aula dice que habían 40 personas. Sí, como 37 por ahí. ¿Y los que se han ido, dónde buscan refugio? Me imagino que donde sus familiares, porque la verdad estar así en albergues es bien complicado y peor aún con niños. ¿Qué es lo más complicado para usted? A veces uno no está acostumbrado a esta situación. Ahorita estamos desayunando. ¿De dónde viene la comida? Nosotros la compramos porque aquí cuando pueden dar comida es en la noche y en la tarde, ya en la mañana y en la mediodía uno tiene que arreglarla cómo va a comer. ¿Cómo hacen para conseguir el dinero para poder seguir comprando? Bueno, mi hermano él busca trabajo y mi mamá para poder conseguir comida. A veces hay trabajo, a veces no hay. Aquí es su habitación. ¿Podemos conocer un poco? Por ejemplo, los niños más chiquitos, ¿cuántos años tendrán? No, ella solo tiene 1 añito. 1 año nada más. Aquí hay otro bebé. ¿Cuántos años tiene? 1 año tiene. Ha vivido tantas experiencias, los más pequeños. Sí, es duro ver nuestros hijos, porque hemos quedado en la calle totalmente. Luchamos tanto tiempo para poder medio recuperarnos y volver a caer en lo mismo. ¿En qué proceso de recuperación estaban cuando golpeó este huracán? Esforzarnos pues, porque lo poco que se trabaja, pues poderlo aprovechar para poder comprar las camitas que se perdieron. Hoy se volvieron a perder. ¿Habían comprado nuevas camas? Sí, nuevas camas, sí. ¿Cuánto cuesta una cama en Progreso? Aquí cuesta 6,000, 7,000 pesos una cama. 3 noches durmieron en el piso. Yo tuve que darle mi colchoneta para que ellos pudieran acostarse en la colchoneta, porque hasta antier les dieron colchoneta a ellos. Cuéntanos sobre la silla de ruedas. Ayer me donaron una silla, gracias a Dios. ¿Qué condición tiene para tener que usar la silla de ruedas? Tengo una lesión en la médula espinal de un disparo de 9 que me pegaron hace 8 años. ¿Cómo logró llegar hasta aquí en las llenas? Me lograron sacar. ¿Qué es lo que más va a necesitar? Alimentos, medicamentos para las úlceras que tengo. Muchas gracias, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que traen aquí en el camión? Ropa para la gente, la traemos de parte del alcalde Alexander López y estamos haciendo esto a beneficio de nuestro pueblo progreseño. ¿Usted es el patronato de la comunidad aquí afectada? Así es. De todas las comunidades, soy el presidente de la Federación de Patronatos. Gran cargo que tiene nuestro amigo Don Carlos. ¿Cómo maneja usted ese estrés y responsabilidad? Es duro, pero es un tiempo que el pueblo necesita que el pueblo esté con él. Muchas gracias, Don Carlos. Gracias. Cuéntanos, ¿ahorita para qué sector van? Ahorita vamos para la escuela San Francisco, pero tenemos en bodega unos 50, 70 fardos más que va a ser distribuido entre todas las iglesias, escuelas y colonias que están en riesgo en este momento. ¿Desde qué hora está trabajando hoy? Estamos desde el día de antier. ¿Hasta qué hora el trabajo? Hoy hasta las 7 de la noche y si es posible seguimos. Muchas gracias, don Carlos. Y suerte, ¿sí? Aquí estamos, Qué bien, organizando un paquete por cada aula. Aquí hay un sector de los baños y aquí la gente secando la ropa. Mucho espacio es lo bueno, pero es el poca ropa que tiene, lo tiene que lavar y usar todos los días. Qué bien que ahorita acaba de llegar unas entregas de ropa. Disculpe, ¿cómo es la situación para bañarse? ¿La gente solo aquí en la pila o cómo es? Es bien complicado para bañarse. Allá atrás lo vamos a bañar en unos nailos allá. ¿Así es pura cubeta? Sí, con cubeta. Chicos, vamos a ir. ¿Cuál es el protocolo de cada familia? Pues ahorita, ¿verdad? Será recibirlos. Igual nosotros hemos creado una lista en donde ellos se van a anotar por nombre, ¿verdad? Para que así tener mayor control. Bueno, Alice, entonces yo creo que son como unas 15 personas. Hay que ya organizar los otros niños para llevar la cantidad de comida correcta para ellos, ¿sí? Sí. ¿Ahora quiere comer? Diga. Ah, comida. Sí, sí. Es que está nerviosa ella, está nerviosa. Pero hable. Sí. Pero ¿cuántas personas van aquí?
4 estamos. Sí, Ah, bueno, 9. Bueno, son 9 personas ahorita. Todos vamos a ir a traer 10 platos de comida. No, 9 platos, perdón, 9 platos de comida. Gran liderazgo que está mostrando nuestra alumna. Aquí estamos con Alicia, 8º grado, lidiando los niños. ¿Dónde aprendiste a ser líder así? ¿Quién te enseñó? Bueno, esta es mi primera vez. Gran experiencia. Bueno, vamos a traer la comida. Ahorita estamos con nuestra graduada Melissa. ¿Dónde estamos ahorita aquí? En la cocina, con la comida. Comida hecha, vamos a ver. Son huevos. Huevitos. Estamos con doña Pastora aquí en la cocina. Aquí. Ya para los albergados, ¿eh? ya están llegando, entonces sí, hay que estar preparado. ¿Va? Sí. Los trinches para ponerle a los platos. Los trinches, ¿sí? Vale, pues bueno, vamos a seguir aquí. ¿Qué tenemos del menú ahorita? Los huevos, los frijoles y el arroz. ¿Pueden salir a sentarse allá? Gracias, ya vamos a ir. ¿Cómo se ha hecho el trabajo de ahorita? Excelente. Solo tenemos espacio para unas 30, 40 personas. Estamos en problema porque ahora hay mucha gente que quiere venir. ¿Cómo estamos con la situación? Porque vienen 4 personas más que está diciendo Kaylin. Entonces aquí, que quizás va a hacer falta algunos camarotes, pero me dice que la tía de ella trae 2 camas. Entonces ahí se pueden acomodar en nosotros. Aquí todos somos una familia, ¿sí? Aquí ya han llegado nuestros nuevos amigos. Vamos a ir diciendo los nombres, ¿sí? De cada persona para que ellos puedan saber cómo se llaman. Vaya, comenzamos aquí. Genesis. Víctor. Starly. Juana. ¿Sus nombres? Jairo. Sebastián y... ¿Escucharon, verdad? ¿Cómo se llama? Sebastián y Muy bien. Padre que estás en gloria, santificado sea tu nombre. En esta preciosa hora, Padre, muchas gracias, Señor. Bueno, vamos a comer junto con doña Janet. Gracias, Jenny. De nada. Acaban de traer los tambos de agua para que tenga agua purificada para tomar. Vamos a ubicar 2 en cada aula, ¿sí? Los maestros ya se van. Exactamente, porque ellos ya organizaron todas las aulas, pero si usted no necesita más personas aquí, solamente dice. Muchas gracias, Silvia. Ok, resulta que tenemos un problema. Llegaron algunos de los albergados, pero trajeron toda su pulpería. Tenemos que ver cómo vamos a hacer esto para que quepan todas las personas y los productos de la pulpería. Ahora tenemos el problema de que aquí no están cabiendo los productos que ellos pudieron salvaguardar de las casas, de la pulpería. Tenemos que ver cómo vamos a llevar todo eso y que cabe todo aquí. Hay que sacar eso y ver cómo queda con los productos. Las alumnas lograron colocar la cama extra a esta habitación, ¿sí? Tanto que han luchado, Elena, para traer esos productos de la pulpería. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la aldea ahorita? Sí, porque si dejamos todo allá, se rompen las casas y se meten. Si la llena no se lo lleva, pues ladrones se llevan. Rompen hasta las paredes para llevar refris y cosas así. Sí. Rompían las ventanas y se metían en lancha y miraban que llevaban cosas. Lo bueno es que tenemos aquí todas las refris de la pulpería de doña Elena, que tanto han luchado para tenerlo. Bueno, mi gente, tenemos la presencia de grandes amigos de Arroz Progreso, el mejor arroz de Honduras. Estamos con Giselle, ellos traen bastante comida para las familias aquí en el albergue. Bueno, vamos a ver qué nos trae nuestros amigos de Arroz Progreso. Seguramente es un buen arroz, es lo que yo pienso. Vamos a ver. ¡Ja! Dios santo, arroz con pollo, mi gente. Sebastián, ¿cómo está el arroz de Arroz Progreso? Bien. Muy bien, muy rico. Sí. Bueno, vamos a ver. Giselle, ¿usted lo cocinó? Ella lo trajo. Lo más importante es que lo trajo ella, ¿sí? Vamos a probarla. ¡Wow! ¡Qué rico! Gracias. Ahora dentro de las aulas, nuestras alumnas están dando actividades para los niños más pequeños del albergue. Vamos a ver cómo está la situación adentro. Aquí estamos con la joven Abby. Abby, ¿en qué estamos trabajando con los niños hoy? Estamos presentándonos. Nosotras dos seremos nuestras maestras y pues les estaremos aquí para ayudarles. Explícanos, Nicole, ¿qué es lo que tenemos preparado para los niños? Pues tenemos aquí una hoja de trabajo para los niños de primero. ¿Y tú en qué grado estás? Estoy en 10º grado. Muy bien, Nicole. Bien, Abby. Bueno, vamos a ir a ver las duchas, a ver si están listos. Bueno, aquí está el equipo. Hola, chicos. ¿Cómo va con las duchas ahorita? Ahorita ya las de allá ya están habilitadas ya. 7 habilitadas, faltan las últimas 7.
Bueno, viene llegando un otro grupo de personas damnificadas. Como pueden ver, la familia de doña Elena logró salvar muchas cosas de la casa. Pero ahora hay que ver dónde vamos a guardar todo. Juanita, Jefferson, les pongo encargado a ustedes ayudar a coordinar a los demás voluntarios para bajar las cosas, ¿sí? Aquí en los baños tenemos lavadores para lavar ropa, todo tranquilo aquí. No hay problema, aquí tenemos agua y baños para todos. Años de no verlo. Sí, hombre. Hasta creció la barba. Ah, sí. Don Arcelio trabajó con nosotros en la fundación varios años cuidando de seguridad. ¿Usted quedó allá por un par de días o...? Ah, sí, yo siempre me quedé. El año pasado también. La vez pasada me quedé. ¿Cómo está la situación? Baja un poquito y vuelve a subir otro poquito más después de lo como estaba. Pero lograron a sacar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que nos ayudaron. Bueno, ahorita vamos a regalar mi balón de fútbol a los niños porque ellos lo necesitan más que mí. Bueno, se encarga el balón, ¿va? Bueno, mi gente, ya llegó la hora de la cena, nuestra primera cena aquí como una gran familia vía soleada. Aquí estamos con María, le tocó la cena hoy. Cuénteme de la cena, el famoso... Mortadela y casamiento, arroz Casamiento. y tortilla. Bueno, doña Elena y doña Janet junto con María cocinaban bastante, sí. Excelente la comida, siempre extrañaba la comida de doña Elena. Bueno, mira mi gente, yo no tomo fresco, ustedes me conocen, va. Solo cuando soy albañil por el día y hoy vamos a tomar para celebrar de que estamos aquí reunidos de nuevo como una gran familia. Vamos a... Ay, qué dulce. Vamos a comer el famoso mortadela, comen bastante aquí en Honduras, bien caliente. Así, una tortita, ¿eh? 3 huevos se ha comido, dice Nicole. Vamos a probar el mortadela. Muy rico. Oye, mira mi gente, llegaron unos grandes personajes aquí de Progreso. Jorge y su equipo han pasado día y noche ayudando a las diferentes aldeas en los campos bananeros. Viene saliendo del río. Cuando Dios pone en su corazón, ¿verdad? Ayudar, entonces ahí. Todos de Muscle Gym, el mejor gimnasio de Honduras. Gracias a los amigos que han llevado las donaciones a Muscle Gym. Las personas que quieren dejar donaciones para la gente damnificada pueden venir a Progreso a dejarlos en Muscle Gym. Son entregadas todas, ya ahorita se entregó todo lo que había. Hoy todos somos Honduras. Wow, gran cantidad de donaciones para las familias que están aquí en el albergue. Arroz, papel, mira comida. Mira Sanchia, gran empresa que está apoyando al pueblo. Chilo, ¿desde qué hora estamos hoy en el trabajo del albergue? Desde anoche estamos planificando todo, ¿verdad? Estoy preocupado por la salud de Jorge. Yo estuve todo el día con él. ¿Cómo estamos alimentando a nuestro héroe? Pues este muchacho no balear. ni desayuna en la casa. Yo en lo que coopero, verdad, es embolsando los paquetitos de la comida, la ropa. Gran pareja. Mira el amor que llevan ellos. ¿Cuántos años casados? 11. 11 años. Sobre 11 años ya. 4 hijos. Con 4 hijos, va. Gran esfuerzo del equipo de Muscle Gym, ¿sí? Están jugando los niños del albergue con los niños de Vía Soleada. Ya han hecho bastantes amistades desde esta y otra cuando pasaron 4 meses aquí. Eso, chicos. Lo importante es ver los niños alegres, gracias a nuestros amigos como Jorge, quienes siempre están pendientes por nosotros. Todos somos Vía Soleada. Bueno, mi gente, así fue como se forma y organiza un albergue de emergencia con todos los alumnos y personal de la fundación. Para las personas que quieren apoyarnos en esta situación, aquí abajo les dejo el link. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.